Padre Pedro, ¿por qué se dice los apóstoles Pedro y Pablo? ¿San Pablo fue apóstol después de su conversión? Yo he leído que a Judas se le reemplazó por Matías. ¿Cuándo es que San Pablo pasó a ser apóstol? Atentamente, Concepción de Ramírez. Concepción, muchísimas gracias. La palabra apóstol significa simplemente enviado. Los apóstoles, como los conocemos, son los 12 apóstoles y hacemos esa distinción para hablar de aquellos que convivieron con Jesús por 3 años, que compartieron pues la presencia maravillosa de Cristo Jesús por 3 años y que fueron enviados por el Señor Jesús. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, cuando el Señor Jesús antes de su ascensión al cielo los reúne y les dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso vayan, los está enviando, vayan, apóstoles, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús envía a estos 12. Jesús había enviado a 72 anteriormente, pero en este momento envía a los 12 más cercanos a Él. Envía a sus más cercanos colaboradores, envía a los apóstoles del Señor. Y en este caso realmente pues envía solamente a 11, sí, porque ya Judas se había ahorcado. Pero en esencia al principio escoge 12 discípulos que van a ser conocidos como los 12 apóstoles. Sabemos que Judas se ahorcó, pero fue después de eso una elección que hubo y Matías fue el que tomó el lugar de Judas Iscariote. Cuando San Pablo habla de que él es apóstol, él se considera enviado por Dios. Y no que nadie lo señale apóstol ni diga que él es apóstol. Él mismo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la conversión que él tuvo en su camino hacia Damasco, que escucha, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos del 5 en adelante, en que Saulo de Tarso, que después se convierte en el gran San Pablo, escucha la voz de Jesús que le dice: ¿por qué me persigues? Y cuando él le dice: ¿a quién persigo?, dice Jesús: me persigues a mí. Él está persiguiendo a la iglesia, Saulo, y le dice: me persigues a mí porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Me persigues a mí, yo soy Jesucristo. Y desde ese momento adelante, nos dice la palabra de Dios, la vida de Saulo comienza a cambiar de tal manera que ya Saulo no es la misma persona. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 9, que Ananías, un hombre de Dios, ora por Saulo. Dice: al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró fuerzas. Y Saulo, versículo 22, cada vez con mayor rigor demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Y después de eso, Saulo va por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Por eso se le llama el apóstol para los gentiles. Y San Pablo llega a decir, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, de Pablo, es decir, la carta es de Pablo, siervo de Cristo Jesús y apóstol por un llamado de Dios, escogido para el evangelio de Dios. Es Saulo de Tarso, Pablo, quien se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, es decir, el enviado de Jesús después de su conversión a llevar el evangelio a el mundo gentil, el mundo que no conocía a Jesús, que no conocía a Dios, como lo conocían los judíos de aquel tiempo.